gracias. Sí, está muy interesante aparte la charla, barcito y demás. Ojalá, bueno, podamos hacer nuevos encuentros para seguir conversando. Tengo el enorme honor, placer de presentar a una amiga, Laura Pautazzi, que va a dar la conferencia de cierre de esta actividad que ha sido muy potente, que vuelvo a agradecer a Catalina Arteaga, Soledad Javino, que han venido especialmente también. Ojalá podamos seguir juntándonos y aprendiendo con ustedes tanto. Bien, Laura Pautazzi es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal de CONICET, profesora adjunta, estamos bien, regular de la Facultad de Derecho de la UBA, de nuestra universidad, coordinadora también del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Tiene una extensísima trayectoria, es motorizadora de la puesta en agenda pública, local, regional e internacional de un montón de temas que ha trabajado y que han revertido en normativas, en estándares de derechos humanos, en indicadores, en referencia teórica de un montón de investigadores e investigadoras y referencia de la región en todos estos temas de un enfoque de derechos con perspectiva feminista y también una maestra en esto de, digamos, poder transformar, ¿no? Esas preocupaciones locales, estos dramas locales en derechos globales, ¿no? Poder hacer ese caminito que lleva a la tematización, a la visibilización. Tengo también el gran placer de compartir espacios como el Programa Nacional Ciencia y Justicia, que ahí estamos representando a la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, y es siempre un placer intercambiar con Laura, y en la Universidad Nacional de Lanús el doctorado en Derechos Humanos. Así que bueno, sin más la presento a Laura. Bueno, una gran alegría, buenos días, buenas tardes casi a todos, gracias por quedarse hasta el final, lindísimo, con mi querida amiga Carla, pero también agradecerle a Virginia, a todo el instituto, y a Sol y a Cata, que compartimos también otro ámbito más sistemático, que es el programa, el grupo de Claxo de estudios sobre los cuidados. Bueno, gran agenda que voy a tratar de plantear una articulación virtuosa feminista. Y esto me parece que es, al menos me estoy poniendo cada vez más grande y cada vez más que cuento anécdotas, pero más allá de la anécdota, y podríamos estar todo el día y nada, puedo entretener quizás o no, pero en tal caso me parece que es importante situarnos desde ese lugar en el momento de la crisis universitaria que tenemos en Argentina. Esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Estamos con un déficit enorme de financiamiento, pero también sobre una batalla cultural que está afectando directamente al trabajo científico y al trabajo universitario. Entonces, desde ahí también posicionar esta mirada esperanzadora de que no es solamente un aire fresco que nos viene muy bien en este momento tremendo que estamos viviendo en Argentina y en muchos otros países de la región también. Hemos visto con alegría que Lula se vuelve a candidatear, entonces decimos, bueno, es como, bueno, no va a llegar a volver. Y bueno, y estamos en una región, en un mundo muy difícil, pero en tal caso me parece que es como súper importante pensar que se logran articulaciones virtuosas, y lo que yo después quiero invitarlos a que trabajemos es cómo seguimos después de la articulación virtuosa, es decir, qué hacemos con todo esto que construimos en la región. Desde la perspectiva y de la academia feminista, lo que yo vengo viendo en muchos años, que abrimos muchísimos temas. Yo, como les dije, tengo muchos años y he venido trabajando muchas reformas, muchos procesos, siempre en articulación. Y luego los abandonamos a los temas, pero no los abandonamos porque tenemos una vocación abandónica, sino que vienen 88 temas más que son importantes y que nos demandan. Entonces me parece que esto sería importante para resituarnos, reapropiarnos y seguir adelante, y un poco quería charlar de esto. Ya en las presentaciones de la mañana, los distintos abordajes, dan cuenta de todo un proceso que construimos en la región. El primer punto, y esto
también es una invitación académica a pensar la producción latinoamericana. Sol, Cata, el trabajo de la compañera de Brasil, el trabajo de Laura, el trabajo de Carla, hablan de una agenda regional autóctona. Y esto me parece muy importante. Fines de los años 90, terminando esa década, segunda década perdida, como dice la CEPAL, de América Latina, aprendimos de las autoras anglosajonas, aprendimos de la Academia Francesa, particularmente de la Academia Iberoamericana, y hay un gran reconocimiento. En el caso de Uruguay, la figura de María Ángeles Durán fue central para formar generaciones. Aprendimos activamente de ellas, pero empezamos a construir. Y ese primer punto solo hablaba del grupo de Sociología de Género en la Universidad de la República, un gran reconocimiento a Rosario Aguirre y a todas las generaciones. Ya tomó la posta Karina Battiani, pero no queda solamente en ella, sino toda esa construcción de generaciones fueron las que abonaron para que en la región esa necesidad ineludible que es el cuidado saliese del ámbito privado y fuese visibilizado como trabajo. Ese fue el gran cambio transformador inicial, considerarlo como un trabajo. Y ese trabajo de cuidado clasificado luego, y esta es toda una evolución, yo voy a sintetizar muchísimo por razones de tiempo, en dos tipos de cuidado. Trabajo de cuidado directo, que es el donde la subjetividad está en juego, donde hay una carga valorativa y donde la condición de no remunerado en ese ámbito de la familia fue resultado del orden de género. No hay ninguna otra explicación, ni natural ni social, más que la respuesta del orden de género, que hizo que ese trabajo en el ámbito privado, por fuera del contrato público, fuesen las mujeres, a cargo de las mujeres y no remunerado. Y luego el cuidado indirecto, como todas las precondiciones para gestionar el cuidado, y donde ahí generalmente la figura de la trabajadora o remunerada de cuidado tiene su lugar, pero no exclusivamente, porque también las trabajadoras y en el caso, por ejemplo, las trabajadoras de servicio doméstico, como esa matriz de colonialismo a lo largo de los siglos en América Latina, subvaluada, racializada en muchos de nuestros países, el caso de Brasil centralmente, tienen ese anclaje y ese pivote en estos dos tipos de trabajo. Pero esa conceptualización fue central para empezar el diálogo público, el diálogo social. Todavía hoy nos cuesta que se entienda qué es cuidados. La gente cotidiana no entiende, las mujeres no entienden. Si algunas que después ven esta grabación, mientras ven la grabación están planchando, cuando les preguntamos van a decir estuve escuchando un seminario muy interesante, pero no va a ver que estuvo planchando muchas horas y eso es trabajo. Ni siquiera las propias mujeres lo pueden ver como trabajo. Entonces, haberlo llevado al ámbito teórico fue central. Y después luego todo el aporte interdisciplinario. Y ahí vinieron las colegas, las economistas feministas, que fueron quienes desafían, todas hemos ido desafiando cánones a lo largo de la construcción del conocimiento, pero básicamente esa economía heterodoxa, y avanzan sobre dos puntos centrales del cuidado. Ya sabíamos que era trabajo, pero eso involucra tiempo y produce y genera valor económico a pesar de ser no remunerado. Y esos dos hallazgos que interdisciplinariamente van construyendo, y ahí también un diálogo entre las anglosajonas, es decir, ahí empezamos con esta cooperación circular extraordinaria y ese diálogo norte-sur global, sur global, norte global, se empezó esa construcción y también fueron indicadores centrales para abonar ese diálogo social. Si no hubiésemos calculado que las mujeres en América Latina dedican entre 3 y 2 veces más el uso del tiempo, no hubiese sido posible ese diálogo, es decir, llegar a decisores públicos con una evidencia tan contundente, y lo mismo el aporte del valor económico que hace el trabajo al Producto Interno Bruto, que va entre 15 puntos, Argentina aporta en 16 puntos, cálculos que es del año 2022, que lamentablemente no vamos a tener más ese cálculo porque se cerró la Dirección Nacional de Igualdad del Ministerio de Economía, a 26 puntos en los países de Centroamérica, es decir, una economía monetaria potente que sostiene, y esto queda muy claramente visible durante la pandemia. El problema es que la pandemia fue importante para visibilizar, pero no fue suficiente para la transformación y la distribución. Entonces ahí empezamos a hablar del cuidado en relación a las desigualdades estructurales. Entonces, si estamos hablando de un ámbito público donde circula el trabajo de cuidado, que no es solamente el ámbito privado, y no importa si es remunerado o no remunerado, estamos hablando de un bien público. Y si ese bien público está injustamente distribuido, estamos hablando de una desigualdad de derechos. Y ahí es donde avanzamos sobre la conceptualización del derecho al cuidado, que después me voy a referir,
Y allí fueron los saltos de las respuestas más integrales. Sol nos habló del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay como la insignia que empieza dentro del proceso y que tiene que ver y se inserta dentro de este proceso que voy a intentar relatar, pero también las agendas más nuevas o más tardías, pero tan válidas como es el caso de Chile, que no es una agenda actual llegar a un proyecto de ley, sino que viene de una consecución o de una cantidad, como nos planteaba Catalina, de distintos programas que hubo. Y luego la propuesta más actual, de la cual los gobiernos de la región están abonando, que es la construcción de las sociedades del cuidado, donde ya el cuidado está en el centro del debate y que esto se articule con un cuidado planetario en el marco de un planeta en crisis. Esto sería como básicamente una síntesis muy apretada, y aquí hay extraordinarios aportes de todas colegas y colegas que me llevaría mucho tiempo nombrarlas. Pero allí desde el problema de la desigualdad estructural empezamos a ver qué pasaba con la normativa respecto al cuidado. ¿Se había regulado o no se había regulado? Y en realidad el cuidado siempre se reguló. Los códigos civiles, en el caso de Argentina, el Código Civil de Vélez Sarsfield, de finales del siglo XIX, y muchos códigos en la región del siglo XX, y aquí la matriz de Estado laico o no laico también tiene un peso muy fuerte, parten de un supuesto histórico, que es que las mujeres no tuvimos plenos derechos civiles desde el inicio de la historia. La Revolución Francesa nos deja por fuera del contrato social. Esa matriz queda inscripta en las regulaciones que se toman y, por lo tanto, las regulaciones que hay en el ámbito del derecho civil, del cual a todos y todas no quedamos eludidos de esas obligaciones que establecen, tienen una matriz patriarcal muy clara, que es esa base de la autonomía relativa de las mujeres. Inicialmente las mujeres teníamos que pedir autorización al cónyuge o al progenitor para tener trabajo remunerado, pero también todo lo que era la regulación respecto a los hijos y las hijas era bajo el concepto de ese pater familia, de una institución arcaica del derecho romano, pero donde toda la concentración de las disposiciones legales, el patrimonio y el nombre de familia lo transmitía el varón, y todas las responsabilidades de cuidado de las mujeres. Entonces ahí teníamos un núcleo de regulación que afectaba a titulares de derechos muy denominados, también respecto a los progenitores. Si nosotros tenemos a nuestros progenitores, tenemos obligación legal de cuidarlos, pero además los abuelos respecto a los nietos o personas afectadas en salud mental y demás. Entonces no es que no estaba regulado, las obligaciones estaban. Luego, ¿cuál era la práctica de esa regulación? ¿Cómo eso afectaba? De hecho, hay un gran reconocimiento del movimiento feminista argentino y a gran parte de las feministas que vuelven del exilio, que una de las primeras luchas que encarnan, primero con la creación de la Subsecretaría de la Mujer y de la Familia durante el gobierno de Alfonsín, pero también el divorcio vincular, que fue la gran conquista en 1987, pero también la ley de patria potestad compartida, como uno de los grandes insignias que ya nos hemos olvidado en estos 40 años de democracia, tantas cosas que han pasado, pero fue realmente parte de los ejes, porque allí estaba el núcleo de concentración asimétrica de poder. No tenían, esto lo habían sufrido muchas también de las feministas, que no habían tenido autorización de sus maridos, hay historias que conocemos muy cercanas, para sacar a sus hijos en el momento del exilio, porque la potestad conservaban los varones. Hoy esto ya es otro escenario. En 2015 se reforma el Código Civil en Argentina con una perspectiva de género, corrige importantes sesgos de género, y ya desde la reforma, pero no hace tanto, recién de la reforma de 1994 tenemos igualdad plena varones y mujeres, no hace tanto. Y esto tiene que ver con algo que, por favor, se van a acordar siempre de mí, mantengamos muy abrazado y defendamos fuertemente el artículo 75, inciso 22, que es el principio de convencionalidad, porque andan circulando a ideas medias trasnochadas, no en el buen trasnoche que hablábamos antes, y ahí lo primero que se va a tratar de sacar desde perspectivas conservadoras es ese artículo, que es lo que nos posibilitó esta igualdad real, absoluta, y que incluya diversidades sexogenéricas y también con migrantes. Es decir, el anclaje normativo posterior de las leyes de más avanzada en Argentina es en base a ese artículo. El derecho tributario también tiene algunas regulaciones con poco uso y también con un uso muy sesgado. No es lo mismo ser varón casado heterosexual de un hogar nuclear que una mujer jefa de trabajo, jefa de hogar monomarental, y tiene distintos mecanismos de tributación. Y después el otro gran eje de regulación de los cuidados fue el derecho laboral. Derecho laboral que surge históricamente también para separarse del derecho civil, donde prima la autonomía de la voluntad. Es
es un derecho precioso, que es como una rama especial, donde la igualdad es la base constitutiva, porque crean una ficción, el derecho es una gran ficción. El gran epistemólogo argentino Enrique María hablaba que es una ficción comparada a las mejores obras de la literatura. Y en esa ficción establece igualdad entre capital y trabajo, dos partes claramente desiguales. Maravilloso. Pero claro, se quedó totalmente quedado en el tiempo, porque esa igualdad para contratar también tiene una vertiente muy interesante, que es el derecho colectivo de trabajo. La ficción donde yo le delego capacidad y poder de negociación a mis representantes, tanto mis representantes sindicales como los representantes empresariales, y ahí son los convenios paritarios. Una ficción maravillosa que surge precisamente con esa idea, y además de proteger a la parte más débil, que es todo el sistema procedimental, en caso de duda, la norma más favorable para el obrero, indubio pro operario, pero además también todo el sistema procesal laboral gratuito para el obrero, ese obrero que hoy ya es una ficción. Pero en tal caso, cuando va a regular sobre el cuidado, también se fijan los sesgos de género. Porque el presupuesto era un supuesto de pleno empleo masculino de un varón heterosexual, blanco, urbano, bajo un modelo productivo fordista taylorista. Esta es la regulación de la Ley de Contrato de Trabajo del año 74, contexto ordenado del 76. Pero en esa regulación solamente establece un título especial del trabajo de las mujeres y de los menores, conceptos que por imperio de la Convención de Derechos del Niño no tenemos que usar más. Y ahí establecen ciertos mecanismos, por ejemplo, las licencias por maternidad, 90 días, hoy por debajo de la norma general de la OIT, que son 14 semanas, lo que recomienda para los estados. Una licencia por lactancia prolongable a un año, de una reducción de 1 hora diaria de la licencia, y solamente 2 días de licencia para varones. Todavía hoy vigente esta norma, han modificado algunos estatutos especiales, hay universidades que han hecho un avance bien importante en su regulación, algunas provincias, este es un estado federal que nos olvidamos siempre, pero en las provincias también algunas en el margen del empleo público. Pero por ejemplo, los espacios obligatorios que tienen que asignar los empleadores o las empleadoras para los cuidados de niños, niñas y adolescentes estaban regulados en función de la cantidad de trabajadoras mujeres, no de trabajadores. Esto recién se reglamenta en el año 2022, donde se establece 100 con responsabilidades familiares, 100 trabajadores por esta línea. Pero entonces ahí, ¿qué teníamos? Teníamos una serie de sujetos titulares de derechos donde había disposiciones sesgadas, escasas, con poca regulación de tipos, pero había. El problema, si estamos hablando de ejercicio de derechos, eran todos los que quedan por fuera de esa norma. De ahí entraba el servicio doméstico que fue regulado en Argentina por un estatuto del año 1956 y que hasta el 2013 estuvo por debajo de las condiciones de otros sectores ocupacionales. Ahí el sesgo era claro, ese tipo de tarea estaba regulada por debajo. En el siglo XXI, empezando por Uruguay, que reforma también la legislación en el año 2006, en Argentina en el año 2013, y ahí equipara las condiciones de trabajadores junto con la reforma del Estatuto del Peón Rural, que era la denominación histórica. Ahí, en esos procesos, también teníamos las trabajadoras comunitarias, todo lo que es el trabajo no remunerado en salud, que cada vez más el sector salud destina a prácticas ambulatorias, y donde cae, en el hogar nada se distribuye equitativamente, todo cae sobre las mujeres, el tiempo no se distribuye equitativamente, 2 o 3 veces más de su tiempo dedican las mujeres a tareas de cuidado. Entonces seguíamos con un núcleo de desigualdad. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Estas legislaciones tienen reformas, pero todavía con profundos sesgos de género, y empiezan los sistemas de protección social. Y ahí el caso de Argentina sería el paradigma de la asignación universal por hijo, que reconoce una informalidad laboral, el Estado va a aportar esos aportes caídos de un empleador inexistente porque están en condiciones de informalidad, pero la titularidad de la asignación universal es para niños, niñas y adolescentes. Las perceptoras privilegiadas o priorizadas son las madres. Y esa condición de perceptora como madre dentro del sistema de seguridad social las excluye del mercado de trabajo formal, pero tampoco se instrumenta en un largo proceso, pronto van a cumplir 20 años la UH, dispositivos de cuidados.
dispositivos para aliviar el tiempo de cuidado o articulaciones virtuosas. Es más, la UH es un mecanismo también punitivo, se le retiene el 20% de la transferencia todos los meses hasta que efectivamente den, que no pasa con los asalariados formales, con las asignaciones familiares, que demuestren efectivamente que los hijos tienen regularidad educativa y controles de salud. Lo mismo pasa con la asignación por embarazo. Pero ahí empieza a ser el cuidado la condicionalidad en la respuesta de esta transferencia. Ya no más es el trabajador en un trabajo temporario o la terminalidad educativa, el plan fines, sino que se empieza cada vez más a expandir el cuidado como parte de esa condicionalidad. Y allí fue muy importante también el diálogo con el movimiento feminista. Ahí ustedes tienen la frase que tenemos muchísimos grafitis, aquello que llaman amor, trabajo no pago, que es de la economista feminista italiana Silvia Federici, que fue central para que el movimiento feminista entre en la agenda de cuidados. Por eso todo el proceso que estoy contando hay un papel central de la academia feminista y más rezagado del movimiento feminista. El movimiento empieza a apoyar, pero históricamente el movimiento está concentrado en salud sexual y reproductiva y violencia de género por razones de lo que estamos viviendo en Argentina absolutamente claras e ineludibles. No hay energía para más con los datos de femicidio que tenemos en la región. Entonces ahí empiezan estas consignas que son importantes para que el movimiento empiece a tener fuerza en los encuentros latinoamericanos de cuidado recién en el año 2017, hay los primeros antecedentes donde, los encuentros feministas donde se empieza a trabajar el cuidado. Y ahí, para trabajar de desigualdades estructurales, empezamos a profundizar en una metodología que es de este siglo XXI, que es el enfoque de derechos humanos, que tiene una importante impronta en su definición. Y acá vienen las aclaraciones, ¿no?, de las autoridades intelectuales. El sistema de derechos humanos nunca le reconoce que el concepto de enfoque es la gran construcción feminista de la Academia Feminista del siglo XX. Después de Beijing, cómo transversalizar esa plataforma de acción de la Conferencia Mundial fue con el concepto de enfoque. Necesitamos atravesar todos los órdenes de la vida. Ya teníamos la experiencia de los países centrales, que los ministerios de las mujeres no habían llevado a esa transversalidad que requería. Habían quedado como ministerios con bajo poder político. Entonces el concepto de enfoque es un concepto maravilloso, atraviesa toda la línea. Bueno, el sistema de derechos humanos se toma ese concepto, la Oficina del Alto Comisionado, y define el concepto de enfoque de derechos humanos. ¿Cómo revisamos los pactos y tratados internacionales para ver que son obligaciones jurídicas vinculantes de los estados, no son expresiones de buenos deseos? Y cómo esto impactaba en las políticas públicas. Y lo que se veía es que había un divorcio, que había que volver a reconstruir. En el caso de América Latina esto tenía un impacto mayor debido a lo que habían sido la década del 80 y la década del 90 de implementación de dictaduras y de políticas neoliberales. Ese enfoque también traía, Sol lo decía de manera amorosa, como dice todas las cosas, Sol decía, bueno, ¿qué hacemos con esta universalidad si solamente tenemos focalización y llamamos de universalismo progresivo? ¿Qué es este? ¿Cuál quiere? Una contradicción interna, diríamos los abogados o las abogadas. Bueno, efectivamente, con el enfoque de derechos humanos también viene a resituar los estándares en los cuales no son cualquier respuesta que los estados tienen que dar en sus obligaciones, sino bajo, y aquí tenemos como agrupados, los principales enfoques. De los principales estándares, perdón. Que ahí me voy a detener solamente en el último, que es el de participación social y empoderamiento, que esto fue una también de las grandes consignas del movimiento feminista. Necesitamos que las mujeres se titularicen como titulares de derecho, valga la redundancia. ¿Cómo poder ejercer derechos, que decía Hannah Arendt? ¿Cómo se lograba eso? Y ahí fue una enorme acción sobre el empoderamiento, que también estos conceptos traducidos del inglés, el empowerment, tenía una línea. Y ahora lo dejo subrayado, después lo retomo, nos estamos inclinando, o al menos yo, en la caracterización que hace, o la propuesta que hace Marta Lamas, la gran antropóloga feminista mexicana, de hablar de emancipación, porque ya pasaron los momentos del empoderamiento y hoy necesitamos lo colectivo, que es esta idea de emancipación. Entonces, cada uno de estos estándares también establecía bases de cumplimiento para los estados, recursos, progresividad y no regresividad, no se puede retrotraer sobre derechos adquiridos. Y aplicando esta metodología, lo que hicimos fue revisar todo, no solamente los pactos y tratados internacionales, sino lo que se conoce como el corpus iuris de derechos humanos, que es la interpretación de los pactos. Ahí hay todo un mundo hermoso para ver que en este momento de la crisis tremenda del sistema de derechos humanos, que con 52 guerras activas que tenemos en el mundo, le dice, bueno, ¿qué sirve todo esto? Sirve. Y fue muy importante porque
porque la labor de los comités fueron interpretando el alcance de la normativa. Y ahí lo que descubrimos es que en todos los pactos de tratados internacionales, en toda la interpretación del cuidado estaba, solo que no se lo llamaba cuidado. Desde la Declaración Universal tenemos el concepto de vida digna. ¿Qué es vida digna si no es cuidado en la definición? Protección a la maternidad, protección a las personas mayores. Entonces ahí dijimos, bueno, acá hay 3 dimensiones del cuidado que están en las obligaciones de los estados. Ya las suscribieron, ya está. La comunidad internacional se volcó sobre el cuidado desde 1948 en adelante. Que es el derecho a cuidar, a ser cuidado, y inicialmente hablamos de cuidarse o del autocuidado. ¿Y por qué fue importante este hallazgo? Porque están las obligaciones. No es retórica, no es narrativa, están las obligaciones. Ahora, lo que teníamos que pasar al segundo momento era precisamente a un concepto polisémico, como siempre se consideró, y esto quedó mucho en las intervenciones de la mañana, cómo esa polisemia quedaba en la obligación y cómo la sacábamos de aquello que estaba innominado o invisibilizado, no era un nuevo derecho, estuvo siempre, cómo lo llevamos a la norma. Y ahí fuimos identificando, y es interesante que ya en 2015, con la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en ese momento Argentina también fue uno de los países, junto con Uruguay, que lideró a nivel del sistema interamericano la sanción de esta convención, ya se habla de derecho al cuidado. Ya se hablaba en discapacidad y aquí se habla en derecho al cuidado y se proclama la región por los sistemas de cuidado. Y es interesante porque también incorpora autonomía de la persona mayor, gran tema fundamental de reclamo de los colectivos de personas mayores, y enfoque de género. Y entonces la región hace ese proceso, pero también, ¿cuál era nuestro punto? Teníamos que ir a la incidencia política. La experiencia de Uruguay de articular para sacar la primera encuesta de uso del tiempo era multiactoral. Entonces allí fuimos convocadas también, y acá un gran reconocimiento a las feministas dentro de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Estas categorías de cancelar con institucionalistas a mí me da mucha tristeza, porque sin esas institucionalistas no estaríamos hoy aquí también contando un proceso virtuoso. Todas y todes hemos sumado en estos procesos, y entonces estaría bueno, sobre todo yo entiendo la juventud del movimiento, porque yo ya estoy en la categoría de las viejas, pero sería bueno también ver el entramado cual permitió. Y ahí fue la estrategia clave. Particularmente hay un órgano que se conoce poco, que es un órgano subsidiario, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer. A partir de este año se llama en plural las mujeres de América Latina y el Caribe, que la Secretaría Ejecutiva está en la División de Asuntos de Género de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Allí ese núcleo de feministas allí, esta conferencia nuclea a los gobiernos, al movimiento feminista, a las organizaciones y a los organismos especializados de Naciones Unidas. Y cada 3 años se reúne. Es el único órgano regional a nivel global que cada 3 años se reúne. Y fija una agenda sustantiva de género. Es sumamente importante. Entonces hay una agenda común. Ahí empiezan estas interacciones, de las cuales también nos ha llevado a Sol, a Catalina, a acercar agendas, participando también de estas conferencias, porque haya sido todo este proceso allí. Cada una de estas conferencias termina con un acuerdo, que no es un acuerdo vinculante, pero en el fondo sí es vinculante, porque es donde se fija la agenda. En 2007 tuvimos la oportunidad en la conferencia de Quito, gran conferencia, porque allí llega Michelle Bachelet, fue un momento muy emocionante para todas quienes estamos allí, y ella dice en la apertura: es un honor para mí, estuve en la anterior conferencia como ministra saliente de salud y hoy vengo como presidenta electa de Chile. La primera Bachelet, o sea, el primer mandato, una ovación, era una identificación también de participación política. En esa conferencia el consenso ya empieza a incorporar el cuidado como derecho, y la siguiente, que fue en Brasilia, ya ese consenso reconoce que el cuidado es un derecho humano. Y ese es el gran antecedente. ¿Por qué? Porque estaban los pactos, pero necesitábamos que los gobiernos dijesen: nos vamos a comprometer con este derecho. Y ese es parte del proceso que luego, con fuerte intervención de la sociedad civil, se lleva adelante en Uruguay. La anterior conferencia fue en 2022 aquí en Buenos Aires, hubo un alto reconocimiento del cuidado como derecho humano, y la actual fue en México, en Tlatelolco, y entonces tenemos el compromiso de Tlatelolco donde se ratifica. Luego hubo procesos en la tercera generación de reformas constitucionales de reconocer al cuidado, ya me queda poco, como derecho. Ahí hubo también jurisprudencia, es decir, tribunales constitucionales que llegan a la última instancia dentro de los países y empiezan a reconocer al cuidado como un derecho humano, declaraciones de Naciones Unidas, una ley modelo interamericana, y ahí
el Ministerio, el por entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Argentina, injustamente degradado, denigrado y despedido todo su personal y demás, hoy no vigente, presenta en enero del 2023, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, un pedido de opinión consultiva a la Corte. Para quienes no estén tan familiarizados con esto, la Corte Interamericana sesiona en la ciudad de San José, en Costa Rica, y tiene competencia sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. En la última instancia regional, sobre casos contenciosos, es decir, sobre violación de derechos humanos, y trabaja articuladamente con la Comisión Interamericana. Muchas veces se dice la CIDH, pero hay que diferenciar la Corte de la Comisión. Son los dos órganos jurisdiccionales que tenemos en el sistema interamericano, que han salvado muchas vidas en los momentos de dictadura. Pero la Corte tiene una facultad también de interpretar. Entonces Argentina va a la Corte y le dice: interprete, y queremos saber si cuidado es un derecho humano autónomo en función del artículo 26 de la Convención Americana, porque es lo que le da competencia a la Corte para tomar esta solicitud. La Corte le da competencia, llama a amicus curia, que es la posibilidad de que el mundo entero le aporte elementos a la Corte, y ahí viene el gran dato. Otro gran dato: 129 amicus curia. No es frecuente que haya tal flujo de participación, y fueron de todos los sectores. Trabajamos articuladamente lo más que pudimos, pero hubo un diálogo lindísimo entre el histórico movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista. Nunca nos llevamos muy bien, y empezamos a llevarnos mejor con el cuidado. Aspiramos a llevarnos todavía mejor, pero no había esta confluencia. Ver a los abogados clásicos de derechos humanos de muchos países de la región sentados en la Corte defendiendo el derecho humano al cuidado produce una enorme emoción, porque esto parece que eran temas menores de las mujeres. Y lo que se define con el derecho al cuidado, que no es un derecho para que las mujeres cuidemos mejor, es un derecho de cada persona, a cuidar, a ser cuidada, al autocuidado. La Corte recibe estos 129 amicus, le saltan y llama a audiencias en marzo del 2014. Ahí también, 2024, perdón. Les invito, están en el YouTube de la Corte, son preciosas los 3 días de audiencia. La Corte misma, hoy los jueces y las jueces de la Corte están diciendo, la jueza argentina Verónica Gómez, un gran reconocimiento de ella por la labor que ha hecho en la Corte. Ella dice: fuimos a una audiencia más y nos encontramos con esto. Justo tenían que discutir también cambio climático, una audiencia que tuvo más intervenciones que la de cuidados, y sin embargo la que ellos refieren la Corte como esta respecto a cuidado, porque se les abrió un mundo de interdependencias que no tenían que ver. La Corte lleva un año donde entre medio Argentina, que acude, ya era el gobierno de Milei, suscribe todo lo que había sido la opinión consultiva, pero 4 meses después de terminadas las audiencias pide el retiro a la Corte, porque considera de que ella se había tergiversado el concepto inicial de lo cual habían hecho la solicitud de opinión consultiva. La Corte le responde por unanimidad que rechaza el pedido de la solicitud de retiro, y que esta ya no es una problemática del Estado solicitante, sino que es una problemática de la región. La solicitud de opinión consultiva argentina, 5 minutos, era muy extensa. La Corte divide en 3 ejes su análisis, dice: no puedo extender sobre todo, pero voy a tomar estos 3 puntos. Que también hay una invitación a leerla, no es tan extensa, y hay un primer diálogo con otros sistemas, porque es el primer tribunal regional consultado sobre derecho al cuidado. Entonces dialoga con Europa, dialoga con África, abre a mundos, trabaja mucho el trabajo comunitario, y se sitúa sobre la conceptualización del cuidado como un derecho autónomo, sobre el principio de igualdad y el vínculo con el proyecto de vida. La Corte le dedica mucho a ese vínculo del cuidado con el proyecto de vida. Digo, lo menciono porque hay muchos elementos que podemos en cada una de sus disciplinas para trabajar, y finalmente la interdependencia con otros derechos económicos, sociales y culturales. Lo primero, y ahí viene la experiencia virtuosa que estamos muy felices desde el 7 de agosto, el día de San Cayetano en adelante, es que la Corte por unanimidad, y esto tampoco es, son 7 integrantes, tampoco es tan frecuente, hay posiciones muy conservadoras en este momento dentro de la Corte, en la Corte que resolvió, pero la actual peor todavía, pero la que resolvió y dice: el cuidado es un derecho autónomo, y reconoce las 3 dimensiones del derecho al cuidado. Pero muy hábilmente la Corte, y acá viene un punto importante para tener en cuenta respecto a la exigibilidad, dice: no solamente respecto a la Convención Americana, sino a todo el instrumental de derechos humanos. Entonces, esta opinión consultiva vale
para los estados que han ratificado la convención como para los que no han ratificado la convención. Entonces la abre al mundo, es muy importante esto, o a países como el caso de Canadá o los países del Caribe que no han ratificado la convención americana. Se funda en los principios rectores, en el principio de solidaridad, corresponsabilidad social. Ahí todo el trabajo de la Academia Uruguaya tiene un importante impacto dentro de la Corte, y donde trabaja y va dividiendo las competencias la Corte. No voy a profundizar en cada uno de ellos, pero va vinculando cada uno de estos principios. Y además también, para quienes venimos hace muchos años discutiendo aquí, estamos muy preocupadas, muchas veces que se dice, estamos en un momento que todo es cuidado. No, las feministas ya sabemos, lo mismo pasó con violencia. Cuando todo es cuidado, cuando todo era violencia, nada fue violencia y la responsabilidad no queda ninguna. Y la Corte sitúa centralmente, hay una traducción jurídica de que no todo es cuidado y va estableciendo responsabilidades específicas. Y además también la Corte, es muy interesante toda la vinculación que hace con derecho al trabajo, con derecho a la seguridad social. No se queda solamente en lo contributivo de la seguridad social, sino que se tienen que dar respuestas. Tengan o no tengan protección social, tienen que dar respuestas respecto al cuidado. No profundiza en financiamiento, pero sí establece el principio de progresividad y no regresividad, y dice, sean sistemas de cuidado, sean políticas, lo que sea, ustedes tienen que dar respuestas en esta línea. Trabaja mucho sobre los estereotipos, ese es un gran punto que la Corte trabaja, recupera su propia jurisprudencia. Ahí hay una pluma muy interesante de algunos de los jueces que ya terminaron mandato, pero muy interesante sobre esto. Lo trabaja mucho para educación, pero también lo trabaja para salud, liberar a las niñas de este estereotipo y a las adolescentes respecto al cuidado, y lo define en las tres dimensiones. Define el derecho a cuidar, que de aquí después esto se puede compartir, el derecho a ser cuidado, y el derecho al autocuidado lo define únicamente para las personas que brindan y que reciben cuidados, y ahí lo regula. Y es interesante porque un mes y medio después salen los votos. Los jueces y las juezas pueden hacer votos concurrentes o votos disidentes a esa votación general de lo que es la opinión consultiva. Salen los votos, y el voto es de Ferrer MacGregor, que ya terminó 12 años de mandato, que es un gran juez mexicano, que llevó la transformación y la judicialización de gran parte de los derechos sociales. Él dice, nos quedamos cortos con el autocuidado, y avanza sobre que el cuidado tiene que ser, el autocuidado, un derecho autónomo, y da las razones, con lo cual cuando lean la opinión consultiva vayan a leer los votos también, porque son bien interesantes, porque aportan elementos que integran esa opinión consultiva. No es la vertiente central, pero es un voto concurrente que va en esta línea. Pero además también se reafirma, siempre en discusión jurídica, si son vinculantes o no son vinculantes, porque esto no es un tratado, es una interpretación. Y lo que la Corte ha dicho en la opinión consultiva 32, como en la 32 es la de cambio climático, en esto, que dice que por esa apertura a toda la convención es vinculante, es obligación de los estados de respeto, con lo cual tenemos una herramienta de exigibilidad bien importante que otra vez tenemos que explotar. Hay interdependencia con otros derechos sociales, trabaja 4 derechos centralmente: derecho al trabajo remunerado, derecho a la seguridad social, educación y salud. Y dice, esta es la base de los trabajos que ustedes pueden hacer. Avanza sobre la institucionalidad, y voy al último, ¿en qué ganamos con todo este proceso? Además de una profunda alegría y de ver concretado 20 años de activismo regional. O sea, esta es una victoria colectiva enorme. Muy elaborada, muy acercando achicando diferencias, pero acercando los consensos, y que no es poco. Nos cuesta mucho en la academia trabajar sobre los consensos, vamos siempre sobre las diferencias, nos quedamos trabadas ahí, no sobre lo que teníamos consenso, que eran muchos más puntos de que finalmente las diferencias. Entonces logramos un reconocimiento de un cuidado universal, que no es para que las mujeres cuiden mejor, como dije, sino que está en la persona. No es un derecho emergente, este es un derecho. Que la Corte, si hubiese sido un derecho emergente, no lo aprueba con esta unanimidad, porque ya estaba acusada de inventar derechos. Entonces, claramente la Corte da un fundamento de que este no es un derecho universal, un derecho emergente. La irrupción del autocuidado es central para la vida de las mujeres. Si algo no hacen las mujeres es cuidarse, cuidan a todos los otros. Los varones tampoco se autocuidan porque siempre los cuida alguien, pero las mujeres nunca llegan al autocuidado. Entonces este es un punto importante donde tenemos que trabajar en esa pedagogía del ejercicio de derechos. Obliga a todos los poderes del Estado, obliga jurisdiccionalmente, en el caso de Argentina, Estado Nacional. Bueno, en este momento no podemos trabajar en el Estado Nacional,
pero podemos trabajar con los estados subnacionales. La reforma constitucional de Santa Fe incorporó parcialmente, vinculó a salud, el derecho al cuidado. Hay municipios que están trabajando en esa línea, o sea, tenemos muchos otros interlocutores, tenemos un poder judicial que ya tenemos las primeras sentencias que se basan en la opinión consultiva 31, un gran cambio, todo el debate sobre pensiones de discapacidad que sale durante el recorte de la emergencia fundamenta en la opinión consultiva. Fíjense si está teniendo impacto. Y esto se aprobó, se notificó en agosto. O sea, estamos en un gran cambio transformador. Tenemos que trabajar sobre el cambio cultural y ahí vuelvo sobre el concepto de emancipación del AMAS. Primero tenemos que terminar con la moratoria social hacia los varones. Tienen que cuidar, están obligados en igualdad de condiciones que las mujeres, no romantizar ciertos cuidados, el cuidado comunitario, ese es un punto que la experiencia uruguaya siempre nos alerta, sobre todo en el cruce interseccional con indígenas, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de interespecie, divino, pero yo me preocupan las personas a cuidar que están muy descuidadas y luego veremos de cuidar a otras especies, por ahora estas. Y ahí claramente, en un contexto de retrocesos de derechos necesitamos ese cambio cultural. Porque por otro lado, avanzamos en todo este proceso, el mundo, las regiones están mirando a América Latina, pero tenemos muy rígida todavía la división sexual del trabajo. Entonces ahí hay un anclaje duro que tenemos que trabajar con políticas, hay que volver a discutir derecho laboral, como decía, políticas laborales, políticas de empleo, reducción de uso del tiempo, trabajar sobre universidades cuidadoras, hay un enorme proceso que la universidad puede hacer y no es solamente las licencias. Es trabajar en los procesos de capacitación, en los procesos de los concursos, cómo el cuidado impacta en el posicionamiento e impide que las mujeres lleguen a la titularidad y por lo tanto el gobierno. La UBA en toda su historia nunca tuvo una rectora mujer. Avanzamos con decanas, esta facultad ha tenido decanas, pero no todas. Y este mes tenemos el Día Internacional de los Cuidados, que Naciones Unidas lo declaró hace 2 años, al 29 de octubre. Acá hay algunas imágenes, desde la hemos hecho algunas publicidades, por ejemplo, pongamos de moda los cuidados, llevar a una, pedirle a una diseñadora top y que vista para la entrega de premios a otra artista top con los cuidados, digamos, buscar espacios donde no tenemos una interlocución habitual y que podemos empezar a pensar prácticas donde instalar ese cambio cultural que nos importa. Entonces, la Corte nos avaló a la academia, avaló al movimiento feminista, avaló al movimiento de discapacidad, avaló, digo, porque acá entramos todos y todas, como decían las agendas, entonces es el momento que nos apropiemos y que vamos para adelante. Gracias, abrimos a preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, cortito. Dale, sí. Siempre es un placer escuchar a Laura. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es como una claridad brutal. Gracias. Y gracias también por militar el proceso, porque yo te vi militando en el proceso. Así que está buenísimo. Me quedé pensando en algunas cosas en relación como a todo el trayecto de la mañana y esto como de, bueno, del tema del trabajo, del tiempo, ¿no? Que claro, capaz que como todo el tiempo estamos pensando en un trabajo no remunerado, a veces nos olvidamos como de volver a hacer hincapié en la diversidad de trabajo y tal, de la importancia que tiene eso y de cómo es necesario más no suficiente también, ¿no? Como ese punto de partida y todo lo que viene después. Y también de que a veces como el mercadocentrismo tiene como el lado B, que es como el discurso sobre la autonomía económica de las mujeres, que yo no lo mencioné, pero me parece central traerlo, porque efectivamente seguimos siendo, entre comillas, dependientes económicamente o de los varones o del Estado o de la participación en el mercado de obra. Entonces, ahí hay como un tema con los ingresos. Y en este tema de los ingresos, y de vuelta con el materialismo, pienso en esto del autocuidado en el marco como estas sociedades del cansancio, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero en mi vida cotidiana pensar en el autocuidado es prácticamente imposible. Y tiene que ver con cómo se está transformando el trabajo y la dinámica del trabajo. Y me parece que vamos a tener también como que hacer mayores esfuerzos para pensar cómo en un sistema tan como depredador, como dice la Fraser, ¿no? Ese capitalismo caníbal, logramos darnos espacios para el autocuidado, porque creo que realmente como que los tiempos son muy restringidos para pensar
pensar en eso. Es como muy difícil zafar de esa maquinaria sin sistemas que te permitan la sostenibilidad económica. O sea, si hubiese una renta básica universal, el piso de la discusión sobre el autocuidado es otro, pero no la hay. Entonces, hoy conversaba con una compañera, bueno, capaz que no puedo venir a una reunión porque estoy trabajando y trabajo 10 horas. Entonces, nada, me quedo en ese como contrapié de cómo logramos autocuidarnos en sociedades en donde el trabajo está organizado de una manera cada vez más hostil con las personas. Sí, ahí totalmente comparto el punto. Sin duda, todavía tenemos un 30% de mujeres en América Latina que no tienen ingreso monetario propio, con todo lo que implica en términos de autonomía y demás. Pero además tenemos un mercado, y ahí, bueno, la discusión con renta ciudadana, ingreso ciudadano, hace 30 años atrás, las feministas teníamos un punto muy claro: no es para financiar el trabajo de cuidado, no es para el salario. Ahora, por ejemplo, hay un caso contencioso en la Corte Interamericana, que el debate ahí es un caso de reparación histórica de una mujer cuidadora en Colombia, de desaparición forzosa, y el punto es que no se compense el trabajo de cuidado monetariamente, que se compense una reparación histórica por lo que se hizo, porque si no hay, chao, con 2,50 pesos las mujeres todo el tiempo en el cuidado, en este modelo patriarcal fuertemente. Y ahí sí creo que hay un entramado, por eso lo que dice Lamas, de trabajar en términos de emancipación por lo colectivo, porque todavía las mujeres no están dispuestas a alargar el ámbito del cuidado, están enloquecidas, cansadísimas, sobre todo las mujeres dentro de hogares nucleares. Porque asumieron que la inserción en el mercado de trabajo era asumiendo las tareas de cuidado, porque lo que le implicaba el mercado de trabajo, eso pasa en los años 80 o 90, les daba. Entonces, yo me acuerdo las encuestas que hacíamos en esos años, sabían de la brecha salarial, sabían del tema del cuidado, sabían de la violencia laboral, todo, pero eran felices. Decían, estamos todas muy esquizofrénicas, decíamos, porque no pueden ser felices. Claro, pero era la inserción en lo público. Pero sabían que esa inserción en lo público tenían que cargar con inserción del cuidado. Eso no ha cambiado, por eso la crisis de los cuidados, la región entra en la agenda de los cuidados, con la crisis de los cuidados de los varones no se han incorporado masivamente. Es más, la pandemia hubo un retroceso. Era copadísimo cocinar los fines de semana, porque había 24/7, lavar todo el tiempo, chao, dejaron de cocinar, con algunas otras problemáticas asociadas a eso. Entonces, ahí totalmente de acuerdo con esto de ese trabajo también, sobre todo lo que nos falta hacer en términos, por eso digo, hay una moratoria social vigente permanente. Que bueno, pues al final es copado, ayuda un poco, qué sé yo, y las mujeres no largan. O sea, eso también, las mujeres sectores medio educados menos todavía. Puede haber sí que largan en una trabajadora de cuidado remunerada en el hogar. Y lo que decís del mercado Sol es central. ¿Por qué? Porque es un mercado en expansión. En Uruguay, en Argentina, crecimiento, descenso de la tasa de natalidad, crecimiento de la esperanza de vida. El mercado está ahí largando. De hecho, en Naciones Unidas están haciendo un importante lobby las empresas de cuidados tanto domiciliarios, digamos, las distintas empresas, desde limpieza a lo que fuere. Y usan nuestros mismos conceptos. El mercado es muy rápido para progresar la economía y cuidado. Pero no habla de la... Entonces, ahí hay que ver y hay que exigirle al Estado un poder regulador de esto. Y hay que exigir salarios y condiciones dignas. Instancia que tiene esta universidad lindísima, la Facultad de Psicología viene hace muchos años formando colectivos, sobre todo de personas de diversidad sexogenérica en cuidadores domiciliarios, las cooperativas de travestis cuidadoras, que dan un resultado lindísimo, pero bueno, después termina siendo autoexplotación de ellas, porque como todos los microemprendimientos de mujeres, si no hay regulación. Entonces ahí hay un núcleo que nos tenemos que meter de cabeza para empezar a impedir y ver también cómo el derecho, porque hicimos toda esta movida para el derecho universal y después va a ser una solución de mercado. El derecho va a servir si tengo una solución de mercado, si eso ya total ya se hace con la estratificación. Entonces a mí me parece que hay un punto de mercantilizar ahí. Totalmente. Lo que es un comentario, me parece también como el desafío de la cuestión del empoderamiento y cuidado yo trabajo hace bastante tiempo con cuidados y participo del espacio de la cocina de los cuidados, donde el trabajo antropológico sirve ahí como para darle letra a las economistas que bajan mucho datos, pero es un espacio donde están las cocineras de los movimientos y ahí como traduciendo todo el tiempo. Y bueno, el desafío actual de que la frustración de las cuidadoras comunitarias actuales,
Porque hubo mucha promesa que no se cumplió, porque lo comunitario está estigmatizado, porque las cooperativas no pueden más. Y no. Entonces, como que está buenísimo, o sea, me está pasando la primera vez que ando dando talleres se me presentan, como soy antifeminista, profe, ¿no? Como que hay toda una movida de cosas que pasan, que bueno, es como, no sé, me parece un gran desafío de cómo hacer también, porque ahora se presentó un proyecto de sistema de cuidados, que es más que nada para cuidar a las comunitarias y también como me parece el temor de que quede que sea para pobres. No sé, ¿no? Es como que va a ser una agenda de pobreza y bueno, nada, pero, o sea, buenísimo, gracias por la invitación a Soledad, pero mucho desafío de ver como que el cuidado siempre costó mucho, sí, como que genere empoderamiento, estoy dando talleres en espacios populares, todo siempre era como, bueno, con otras consignas lo podíamos, ahí lo íbamos moviendo, empoderaba, digamos, pero con los comunitarios, sobre todo en este contexto, las cooperativas están vaciadas, ¿sabes? No pueden subsistir. Nadie. No, totalmente. En América Latina, por otro lado, hay una romantización del cuidado tremenda en los países de América Latina, que lo único que vuelve a hacer explotación de mujeres más románticas, haciendo talleres, fotos, muchos organismos de la cooperación están haciendo eso, que es un programa tremendo. El cruce de raza no se está trabajando fuertemente, salvo en los países donde tiene mayor, pero es un cruce que nos tiene que interpelar. Y ahí a mí me parece súper lindo, como les dije, estoy vieja y entonces estoy pensando muchas cosas que el movimiento no conoce, el movimiento más joven sobre todo. Ahí fue muy interesante el quiebre que hacen las propias feministas cuando asumen. Pensemos que la OIT recién en el año 2011 sanciona el convenio colectivo de trabajadoras de servicio doméstico. Y las propias feministas dicen, hay los trabajos de Tamar Pinch, por ejemplo, italianas del uso del tiempo, y dice, bueno, la verdad, nosotras nunca defendimos los derechos de las trabajadoras de servicio doméstico, porque nos eran absolutamente funcionales. Por muy bajo salario, no enfrentamos una batalla con nuestras parejas, íbamos declamando los derechos de las mujeres por el mundo y las dejamos totalmente solas. Y ahí fue muy interesante ese reconocimiento público. Decir, y sí, acá la pifiamos mal, las dejamos. ¿No? Que también es lo que vos mismo decías. Me parece interesante porque hay algo en esos espacios que con las cooperativas estamos, toda la agenda, están todas las que se quedaron sin trabajo en el Ministerio de Mujeres. Y hay como una conversación todo el tiempo de, che, yo fui a la firma de la ley por el sueldo de la cocinera. ¿Y qué pasó? O sea, como... Y todo eso está pasando ahora acá. Y estamos como, que también es el desafío de, bueno, cuando está todo roto, también por ahí se pueden proponer otras cosas que antes eran impensadas. O sea, pero es desafiante porque ya hay cosas en las que no, como que ya todos desconfiamos, ¿no? Como de cómo va a ser la financiación, como esto que vos decías, ya con el discurso de derecho no alcanza. Y hay que ir como buscando otros discursos para justificar y bueno, la complejidad total, o sea, pero bueno, no se puede negar que hay otros discursos dando vuelta, hay otras disputas, y ya hay un recorrido que muy fuerte de las cooperativas, tratar de valorar todo ese trabajo comunitario y que pasó que ahora estas compañías están siendo muy estigmatizadas solo por cuidar. Entonces es como que se tienen que desmarcar de repente y bueno. No, y agrego porque es una experiencia de la facultad y dilemática en el sentido que vos lo estás planteando. Entonces en la facultad tenemos desde hace unos años una experiencia que se proyecta como en crecimiento, que es de validación, validación de saberes de personas que cuidan en espacios comunitarios. Inicialmente, en otra etapa de nuestra vida política, inicialmente efectivamente estaba dedicado a cuidadoras, cocinas de espacios comunitarios, bastante variados, se da SIDAC en Barracas, y esas fueron nuestras estudiantes. El sistema son 3 módulos, es integral, va desde infancias hasta personas adultas mayores. Y nos cambió absolutamente la necesidad y el perfil de nuestras estudiantes en estos años, porque lo que están buscando es una validación para el mercado y se nos vuelve dilemática la situación de aquello que estábamos planteando como parte del empoderamiento, del trabajo comunitario, con los espacios comunitarios.
nos cambió el signo. Y hoy estamos en una situación realmente dilemática. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay, a ver, por otro lado los derechos pueden ser reproductores de desigualdades, o sea, yo vengo del campo del derecho y he trabajado en esa clave, digo, esta ficción maravillosa también opera de un punto. Yo lo que creo es que si nos apropiamos del proceso y podemos comunicar este proceso, de algo que es absolutamente ineludible, porque ojalá la violencia sea ineludible, es bastante complejo, pero en general, a pesar de que es contrafáctico, atraviesa todas las clases sociales, puede verse a veces como algo más lejano, porque bueno, a mí no me pasa porque tengo otros acuerdos. Esto es ineludible para todas las personas. Entonces me parece que ahí si nos apropiamos de ese proceso como conquista, es posible llegar a algunos acuerdos. Y no estoy siendo naif y romántica ni demás, porque no, tampoco es mi estilo, pero me parece que sí tenemos herramientas más consolidadas, con todas las luces y sombras del sistema de cuidado. Bueno, el caso de Chile, el proyecto lo sostienen, y corregime Catalina, pero lo que han transmitido, ¿cómo se da vuelta para que pase de diputado la derecha más conservadora? Porque iban las mujeres cuidadoras, las mujeres de sus credenciales, que eso fue un cambio transformador extraordinario, ser alguien, tener su credencial y entonces prioridad en las colas, tal fue, esa es una experiencia excelente. Entonces van todos los miércoles que sesionaban públicamente, les llevaban tortas, dulces, qué sé yo, los sobornaban con cosas, comillas, y públicamente no planteaban las objeciones que tenían los sectores más conservadores, al menos esto me han transmitido todas las compañeras. Más o menos, digamos, no estoy romantizando, digo, pero ahí de pronto se dan cuenta que hay un actor, que son estas actrices comunitarias que van todos los miércoles con todos los colectivos de las organizaciones cuidando a Violeta, cuidando tal, van con las personas con discapacidades también allí. Entonces eso hizo un corrimiento también interesante en el eje de la política. No sé qué están, sí, estamos fuera de, pero bueno, apasionante, Laura, y la transmisión también. Es la primera vez que te escucho en una conferencia completa, había leído, así que, bueno, maravilloso. Por toda también la complejidad y la dimensión temporal que vos trajiste, las relaciones con la academia, con las distintas academias, las autonomías para construir también conocimiento y conceptos y poder llevar esto adelante. No, solo en cuanto a las temporalidades, algo que, dos cosas. Una que vos planteabas que en un momento en el debate argentino es posible reinterpretar todas las prácticas, las antiguas conquistas, la inscripción incluso de esas conquistas históricas en códigos, en dispositivos legales, y instalar esta idea del cuidado, ¿no? Más allá de los debates feministas a nivel internacional y regional. ¿Qué opinión por ahí tenés o qué te parece es un efecto acá de mis campos, de lo que instaura en el caso de Argentina el movimiento de desocupados, ¿no? Que vuelve visible este espacio de los barrios, que también venía desde hace mucho, como respuesta a las crisis del año 89, sobre todo, pero toda esta dimensión comunitaria, y que de alguna manera los feminismos que tenían regambre en academias o en otros sectores sociales pueden hacerse carne en esas discusiones que estaba trayendo un poco Pía de los barrios, ¿no? Y desde ahí poder reinstalar muchos de los procesos, y lo hace en otro contexto histórico, ya una vez superado un piso enorme de crisis que fue en el año 2013 en adelante, ¿no? No sé hasta dónde está explorado, yo no seguí mucho ese proceso, pero como la idea de cuidado se empieza a hacer carne a través de todos estos dispositivos colectivos, una nueva generación que va entrando ahí. Más o menos. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué te parece o qué les parece el tema de la iglesia en Argentina? Porque algo que estaba trayendo Pía, que es súper potente en cuanto a la criminalización ahora de esas prácticas, no solo
una cuestión moral que se pone en juego, sino la criminalización por los allanamientos a comedores comunitarios, bueno, todo el proceso del 2024, y que en ese proceso la Iglesia se erige como una aliada de estas mujeres en los barrios, al plantear que son las últimas abanderadas frente al avance narco en los territorios populares, ¿no? Esas alianzas complejas. ¿Cómo podrían dialogar con estas conquistas? No, buenísimo lo que está planteando, y es un mundo ahí. A mí me parece que con el movimiento desocupados y demás, inclusive ahí hay mucho rollo de las trabajadoras comunitarias con el movimiento desocupados, con su reconocimiento de trabajo. Y el movimiento desocupado no incorpora la categoría cuidado. O sea, el trabajo es el trabajo remunerado, aunque no exista la categoría de un obrero que no existe hace un siglo. Sigue siendo mucho eso en los sectores. Entonces, ahí hay un punto que tenemos que trabajar mucho porque no hay idea y no las incorporan como trabajadoras. Son la chica de la olla. Inactiva en términos también que son con los propios sistemas estadísticos, la ama de casa es inactividad laboral, y esto queda reflejado en toda la línea. Pero además también hay un rechazo sobre el trabajo de cuidado comunitario. Por eso es la de la olla, ¿no? La chica de, bueno, todas estas cosas. Y respecto, bueno, a esto con las iglesias es un punto bien complicado. Acá el tema de Brasil ha sido como muy esclarecedor en ese proceso, y ahí estamos. A ver, toda la opinión consultiva también se puede utilizar para rematernalizar el trabajo de cuidado de la mujer. O sea, todavía, disculpen si alguien es seguidora, admiradora de Gilligan, pero yo me pongo muy loca con el revival de Gilligan. En tal caso sigamos la ética de Tronto, pero no ir hacia ética, no sobre lo valorativo, porque me parece que ahí hay un punto súper difícil, porque la idea de rematernalizar, además con mujeres que están muy devaluadas, entonces volver a ser la referente del hogar, así como los varones están cansados de estar cancelados y apoyan la posición extrema derecha, las mujeres también están súper devaluadas. Y entonces es una tentación fuerte, porque si no les mostramos que hay otro mundo posible, hay otra distribución de poder en la cual pueden acceder, no va a cambiar mucho. Entonces ahí también hay para, ni hablar las migrantes, y además iglesias que bueno, que ofrecen todo, ofrecen, no sé, soluciones para microemprendedores, un montón de otras cosas, entonces hay una captación del cuidado fuerte. Perdón. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Ana Laura Martín. Te mencionamos a lo último, secretaria de Género de aquí de la Facultad, como bien notaba Miguel. Gracias por estar. Millones de gracias a todos. Un montón de cosas, pero me parece que retomar esto que plantea Laura, que los derechos son práctica política, situada, estratégica en muchos casos, y resultantes de larguísimos procesos, con lo cual, bueno, mucho trabajo y paciencia también, y estos horizontes ante la distopía, ¿no?, que estamos viviendo, bueno, poder fomentar utopías también, y por qué no, eso que, bueno, que nunca alcanzamos, pero que amerita poder abrir, ¿no?, instancias también de reflexión, de seguir produciendo conocimiento. Entonces, bueno, todo eso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que siempre están ahí sosteniendo su espacio. Muchas gracias. Ay, vamos justo. No.